con nosotros con don José Palma. Hablando un poco sobre todo, don José, hablábamos de desarrollo sostenible, hablábamos de tantas cosas que quedaron a medio palo después de las protestas de octubre del año pasado. Bienvenido y buenos días. Sí, buenos días Fernando, gracias por la oportunidad. Y de eso se trata, conversar y entender que no se construye, como dijo el anterior participante, la sostenibilidad en un año. Son procesos de aprendizaje, son procesos de actividades que hay que ir llevando y puntualmente orientados hacia la verdad. ¿Cuál es nuestra verdadera capacidad en un caso dado? Mira, el país nuestro está últimamente han salido una serie de publicaciones de deforestación, de pérdida de cobertura boscosa, del tema de la biodiversidad, de ataques que se ha sufrido. Y el tema ambiental tiene que ser un eje transversal, pero entender que no vamos a poder tener un policía detrás de cada uno de nosotros para que evite tener un impacto ambiental desde que amanece el día hasta que anochece, porque en la noche también hay ataques al ambiente. Pero sí, como te decía, realmente preocupa porque ya al tiempo que llevamos no vemos ninguna actividad posterior, como se ha manifestado, con el tema del plan de preservación, del tema de la parte de la venta del concentrado y de las otras actividades que podrían estar generando ingresos y mejorar un poco la economía de las provincias centrales y la insertación de personal a trabajar. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? Esperando nada más Pero es que que haya una luz. por ejemplo, hablábamos con la representante de Mi Ambiente hace unos minutos sobre el mes de los océanos y uno vio esa locura colectiva y uno ve en contraste, pues, el basurero en el cual se ha convertido la entrada del corredor marino. Uno ve más de 340.000 hectáreas de bosque deforestadas solo en los últimos 2 años, es decir, en el tiempo post-COVID, después que salimos del encierro, parece que los panameños nos hubiéramos vuelto locos y queríamos acabar con todo lo que incluye, Tristemente. acabar con todo lo que teníamos alrededor, incluyendo la, la naturaleza. Y uno ve este caso de esta reserva en Darién, de la reserva de Matusagarandí, que, bueno, se ha estado defendiendo durante años y ahora unos tractores alegremente están pasándole por encima, Como si nada. como si nada. Ujú. Bueno, yo que tengo la experiencia de haber vivido, En porque Darién. gracias sí, a mi madre que se emigró de Chiriquí para Darién en los años 60, entrábamos por Río Iglesias, lo que hoy se conoce como Quimba, y de ahí hasta Bajo Iglesias, y después se conectó con Metetí. Posteriormente mi madre se muda y decide que el mejor negocio es ir a Yavisa. Ahí aprendí a nadar en ese río Chupunaque, y Perdimos el después audio. creo que Sí. sí, me Sí. forjó un ideal de conservación directamente, pero siendo realista de que la gente tiene necesidades. Como te decía, la laguna de Matusagarati es un gran humedal. Está ya considerada como un área protegida desde el 5 de enero del 2017, imagínate, hasta esta última fecha. Es un gran humedal, hay un gran trabajo que ha hecho la doctora Indra Candanedo, una persona que conozco muy bien y científica, no es de esas de pasión, es científica, ella busca la información, va a campo, la comparte con otros, genera empatía, genera una serie de sinergias para lograr. Y aun cuando el decreto dice que habla de 24.750 hectáreas aproximadamente, ella determinó en este estudio que son 56.000 hectáreas las que realmente están, que componen ese complejo de la reserva, del humedal específicamente. Muchos oyen la laguna y piensan que es una laguna con un gran espejo de agua. No, es una gran esponja que tiene que ver con reservorios de agua dulce, reservorios de agua salada. Recordar que donde se encuentra, para ubicar mentalmente a muchos, está
en donde converge el río Tuira, que aparte del río Tuira viene con las aguas del río Chucunaque, en la boca del Real de Darién, ahí se junta con el Tuira, sigue bajando y después ya pasa por La Palma, Chepigana, La Palma y entra al gran estero o al gran delta del río. Y desde allí entonces hay esa confluencia del río Balsas con el río Tuira y ahí se almacena. ¿Por qué? Mira, ahí ocurre un fenómeno interesante. Las mareas. Las mareas del Pacífico influyen, llegan hasta Yavisa y más allá, un poco más, hasta Zambú. O sea, a muchos lugares porque es una gran presión, una gran masa de agua salada que entra y una gran masa de agua que baja de agua dulce. Entonces, los tres componentes, por decirlo así, que puede tener la laguna son un sector de agua dulce, un sector de agua mixta entre salado y la parte salada. Pero ahí hay un gran cúmulo de recursos, de biodiversidad, son microsistemas conectados que cada uno. Pero a la gente le decide, pues, por decirlo así, usar recursos, está bien, mientras no satures la capacidad de carga del sitio y no Claro. la utilices para más. Pero las Pero denuncias ya, son bastante elevadas, don José, en este sector, en esta maravilla que usted menciona de todo lo que se encuentra allí. Sin embargo, hay unos que están básicamente lucrando de este punto. sí, mira, te explico. Este problema no es de ahora, es de vieja data. Hubo denuncias, hay grupos organizados en los inicios de Voz Sin Frontera, del padre Emiliani, desde ahí comenzaron las denuncias, manifestaciones, porque ha sido atacada, no solamente mientras sea para un consumo local, la capacidad la puede dar. El problema es cuando hay gente que se mete para ir generando un negocio, o sea, un negocio de Claro. venta posterior de tierra. Después entra el tema de los arrozales, aunque dicen que no, y hubo un juicio y todo, que no afectaban, pero hay desagües, se notan los desagües. Hay palma aceitera, que la palma aceitera Será es un monocultivo. devastadora. Sí, y totalmente, y eso afecta a posteriori sobre los otros entornos que viven dentro del ecosistema que ahí se desarrolla. Entonces, todo ese cúmulo de informaciones, entonces en verano le prenden fuego, porque así capturan animales y que son de consumo para las proteínas. Se utiliza mucho uso de agroquímicos. Esos agroquímicos con que tú dices, bueno, estoy arriba, esos agroquímicos bajan y lo vemos en todas las cuencas nuestras del país. O sea, esa condición es determinante para que ya entre a un proceso de aumentar, o sea, porque tiene una categoría de manejo, es un refugio de vida silvestre de un sistema de humedales, pero hay que darle un reconocimiento Ramsar, que es un paso mucho más elevado de cumplimiento, hacer un plan de manejo, una zonificación, una determinación y yo diría recuperar mucho de lo que se ha perdido por la agresividad del hombre y no hay que dejar de ver que Darién es ahora el otro granero, porque en arroz, la producción de arroz en Darién es No, altísima y ahí y hay un José, impacto. y las cabezas de ganado que hay en ese área, creo que son más de Bueno, 100.000. ¿qué te puedo decir? Mira, hay un fenómeno interesante. Metetí, si tú haces un análisis, es mixto ya de cultura. Y mucho de la actividad de la venta de que se dio acá en Azuero de Tierra por el boom, ¿te acuerdas del boom de las ventas de playa? La gente se mudó allá, compró grandes extensiones a muy bajo precio. Claro, había un dinero que facilitaba la venta y por lo tanto esa cultura de potrero que tenemos en la ganadería y no utilizar sistemas como silvopastoriles, conservar las cuencas, no, vamos deforestando, fumigamos, hacemos movimientos, no es lo mejor es pasto. Recordar también que Darién es un sitio muy interesante porque está rodeado de áreas protegidas. Tienes el Parque Nacional Darién, tiene Filo del Tayo, que es una reserva hidrológica,
tienes el corredor biológico del Bagre, tienes la reserva forestal de Chipigana, la reserva privada de Patiño, están las comarcas indígenas también. Entonces, es un gran pulmón, vamos a decir lo que es la Amazonía de nosotros. Y hay Esa es la verdad. preocupación, sobre todo con el tema de los migrantes, don José. Hay empresas que actualmente se han ido hacia esta provincia, viendo que se ha convertido, aparte de ser un pulmón, hay mucha producción y están confiando en esta provincia. Pero sí se necesita una cultura entre los ciudadanos en el lugar, también voluntad de las autoridades para estar vigilantes. ¿Cómo estamos hoy por hoy? Tú has tocado el punto último de como diríamos, la cerecita del pastel, porque esto es reciente. La, 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 la ruta que se ha utilizado ahora ya no es un camino, ni una trocha, es una autopista de tristeza, una autopista de basura, de deterioro, de daño, de cambio cultural. Miren, Darien uno se sentaba y alguien le brindaba un patacón, un pedazo de doncella, que es un pescado que se captura por allá, te invitaba. Ahora todo es venta. Ahora todo es un real, el techo, el espacio, las necesidades. Se Entonces, ha perdido eso ha cambiado. la hospitalidad Sí, del sector. se perdió totalmente y eso implica a comunidades de todas las etnias que están ahí presentes, no es solamente una. Sí, entonces yo creo que lograr que recambie o se haga un proceso de cambio de actitud va a estar muy duro mientras ese flujo migratorio no sea controlado, disminuya y pase. Y los millones de dólares que va a costar restaurar Sí. esa área es lo que dificulta. Y como te digo, no es un escenario sencillo, hay muchas condiciones y va a requerir, ya no es planificación, porque si tú me dices a mí, bueno, ¿qué hago con la ruta? El Senafrón hace su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores con la Cancillería está haciendo su parte. El Estado está invirtiendo con cada migrante que ingresa, aunque sea de tránsito, hay que darle, pues, por sistema humanitario, un apoyo. Pero sigue siendo el punto donde está generando un cambio ambiental, un cambio social, un cambio económico en la región. Así es. Y a veces duele hablarlo de esta manera, pero son las realidades. Exacto. Mira, esta investigación de la doctora Candanedo es una investigación muy puntual, con una realidad que la vivimos en este momento, porque tú lo dijiste hace un momento, Fernando, ¿de qué sirve celebrar el mes de los océanos? ¿De qué sirve el mes de los recursos, el día del árbol, el día de la tierra? O sea, muchos días. Ahora todos los días tenemos alguna actividad. Reforestamos, no se cuidan, se pierden la reforestación, el esfuerzo. O sea, no vemos. Porque si tú dijeras, bueno, eso tiene un beneficio porque la gente se está activando, pero tú ves el río Guandía y el río Matías Hernández ahí en la desembocadura de Costa del Este, toneladas de basura Toneladas. que vienen desde arriba. No son libras, son Toneladas. toneladas. Y a pesar de que existe una máquina, o sea, un sistema de que detiene, llegan porque se satura, sobrepasa. Entonces, mira, yo no sé si tú te acuerdas un poco cuando se iba a construir el Corredor Sur, Sí. que dijeron que la construcción del Corredor Sur iba a generar un impacto, ok, visual, sí es cierto, porque perdías la vista hacia la bahía, pero al final es un tema de enfoque paisajístico, pero que los manglares iban a desaparecer. Ahora, tú te vas a Coco del Mar hasta ya más adelante y tú ves que ya Panamá la Vieja no se mira No. tan fácilmente. Está tapada de La manglar. cantidad de manglares que ha superado. Esa cantidad de manglares ha traído beneficios porque las aves migratorias que pasan por ahí, Pero las José, no playeras, olvides que Panamá Viejo se saca totalmente la población del área del complejo histórico. histórico y eso hace que ese manglar crezca. ¿Sí? Por eso te digo. Entonces, a la vez que tú haces esa actividad,
tú estás buscando mejoras y se mide, porque tú tomas la fotografía aérea, la fotografía satelital de años atrás y vas midiendo la cobertura boscosa y te das cuenta que hay una recuperación. O sea, hay aplicaciones, hay prácticas de sostenibilidad que hablaba anteriormente y son beneficiosas, pero hay que aplicarlas. Pero aquí nos concentramos en una protesta desde muy sentadito en un carro, o los oigo algunos, en una oficina, Sí, en las redes, y ya, desde ahí la inacción. Entonces, como proyecto, y tomando el caso nosotros, y perdona que lo utilice, hemos invertido en ese tipo de actividades de la biodiversidad. O sea, se hizo convenios con el Instituto Smithsonian para el tema de las ranas, se hizo convenios con el Sea Turtle Conservancy para el tema de tortugas. Más de 77,000 nidos de tortugas fueron salvados y protegidos. Eso te da una gran diversidad marina. La Fundación Pantera, que tenía que ver con el tema de los jaguares y ese conflicto que hay entre la ganadería y las áreas protegidas, también fue monitoreado, se pusieron cámaras trampas que permitieron saber por dónde pasaban y las especies, en un claro. caso dado, hembra o macho. ¿Qué te puedo decir? El Fondo Peregrino con el tema del águila arpía, que mira, yo tuve la experiencia, vivirla cuando estábamos haciendo la línea base, de un nido en un área donde se hacía perforación. El animal, el hembra y el macho, porque lo cuidan por casi 2 años al pichón, estaba ahí. Iba y venía y lo alimentaban y él no se sentía impactado. Eso Claro. fue interesante, este tipo de experiencia, porque generó información, generó datas que se utilizan para el manejo. Se dieron 4 puestas y nidos ahí mismo. O sea, 4 pichones resultaron ya adultos y comparten el Claro, escenario. Entonces, hay cosas que hacer, sí. hay cosas que hacer y dejar de decir que no. Hay que buscar la manera en que nosotros podamos convivir. La naturaleza es sabia. Mira, y siempre lo digo, deja un espacio en una finca sin limpiar por 2 años y la vas a encontrar en rastrojo. Exacto. Y 5 años más tienes un medio bosque. Sí, tienes un... Así es. Así es. No, Sí. hombre. José, como siempre, un placer tenerte de invitado aquí Gracias a en el ustedes. noticiero matutino de Next. Y yo creo sería interesante, Fernando, y te recomendaría invitar a la doctora Doctora Indra Candanedo, Candanedo. estoy Sí, haciendo los porque contactos. ella es la vocera es mejor documentada que puede darte ya una radiografía. Listo. Sí, eso es mi Gracias. apreciación final. Gracias a Saludos. ti también. Gracias. Bueno, Buena.